Bienvenidos sean todos a esta nueva emisión de este maravilloso viaje a través de la mitología y a través de la cosmogénesis del mundo desde el punto de vista de los nahuas, a nuestro, bueno, sí nuestro, porque es de todos nosotros, nuestro maravilloso programa Cosmogonauta Nahua, en su emisión número 4, y hoy, con muchísimo gusto, les voy a platicar acerca de Tloquenahuaque, alguno de los nombres que dicen algunos estudiosos que es uno de los nombres que se le da a Dios, pero este no es así exactamente preciso. Vamos a platicar. Hola Alejandra, hola Manuel, qué gusto tenerlos por aquí, qué gusto tenerlos a todos. Y bueno, hoy de nuevo quiero comenzar con una pequeña reflexión, algo que estuve pensando estos días, y les voy a contar que estuve viendo una serie muy interesante, muy buena, se les recomiendo. Esta serie se llama The Crown, La Corona, y es acerca de la reina que actualmente es la reina de Inglaterra, del Reino Unido, de la gran Commonwealth, que son todos estos países que siguen bajo la corona inglesa, bajo la corona del Reino Unido, ¿no? Y bueno, esa es otra historia. La cosa es que en una de las escenas de esta buena serie, de esta muy buena serie, hay un momento en que Rusia está probando, un poquito después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia está probando unas nuevas armas, y entonces la comunidad internacional tiene que hablar con él. Y entonces Sir Winston Churchill, que está un poquito enfermo, se quiere recuperar pronto y quiere hablar con Eisenhower, el presidente de los Estados Unidos, antes de que Estados Unidos hable con los rusos en nombre de toda la comunidad internacional. Y Sir Winston Churchill menciona, tenemos que hablar nosotros primero, porque Estados Unidos es un país muy joven. Entonces ellos nada más les encanta regañar y castigar, o sea, dando a entender que ellos no tenían el conocimiento y la palabra. ¿Y cómo lo dijo? Porque lo dijo con palabras muy bonitas. Que esa discusión, ese problema que tenían que hablar, se merecía que fuera dicho por una nación antigua y una nación antigua y con tradición para que guíe, ¿no? Todo esto. Hablando de que Estados Unidos era una nación muy joven. Porque Sir Winston Churchill estaba diciendo en ese momento que la corona inglesa en realidad era una corona muy antigua y era una nación con mucho peso como para poder hablar. Y entonces, bueno, no pude evitar pensarlo, porque no puedo evitar siempre que tengo estas enseñanzas, siempre volteo para mí, para ver cómo estoy yo. Y al verme a mí, pues a veces veo a mi nación y a mi hermoso terruño, que es de la náhuatl, ¿no? Y entonces, pues estaba pensando en eso y es lo que quiero compartir con ustedes. ¿Qué tan antigua es nuestra voz? ¿Qué tan antigua y qué tanta tradición tiene México? Y es que últimamente y en la política de los últimos tiempos, y muchos historiadores insisten en decir que México es México a partir de que se hizo un país independiente como México. Estamos hablando de apenas 200 años. Y me parece un graso error, ¿no? Graso error pensar que la opinión de México es la de un país con 200 años, porque México es una de las naciones más antiguas de este planeta, ¿no? Vamos a darnos un quemón, ¿no? Hay seis culturas consideradas como las civilizaciones, no culturas, las civilizaciones madre, que son civilizaciones que hace muchos años, las más antiguas, son las que empezaron a tener cultivos, semillas, empezaron a manejar todo lo que influye, todo lo que crea una cultura. Cerámica también es muy importante, la cerámica. Y entonces, de estas naciones, les voy a contar que, por ejemplo, China, India y los incas tienen, según estas dataciones científicas,
6,000 años antes de Cristo. Aparecieron 6,000 años antes de Cristo. O sea que 6,000 más los 2,000 que tenemos ahorita tienen 8,000 años de antigüedad. China, India y la cultura inca, la civilización inca. Y las más antiguas son Egipto, Mesopotamia y México, que aparecieron en el año 8,000 antes de Cristo. O sea que estamos hablando que actualmente tienen 10,000 años de existir. 10,000 años de comenzar a formar un criterio, una voz. Ahora, por ejemplo, regresando a lo que nos concierne a nosotros, México. ¿De dónde salió México? ¿Por qué esta datación de 8,000 antes de Cristo? Porque las semillas más antiguas que se han encontrado en México fue en el Valle Central de Oaxaca, con una datación de 8,000 años antes de Cristo. O sea, ahorita serían 2,000, digo, 10,020 años, ¿no? Y son semillas de maíz, calabaza y chile, que hasta la actualidad son los tres productos que se siembran juntos, porque juntos hacen la milpa perfecta, ¿ok? Porque el maíz obtiene una sustancia de la calabaza y le da soporte al chile, o sea, no, yo, ay, sí, de agronomía no sé, pero son las tres productos que forman pues, la milpa perfecta y que son la base de la alimentación de esta civilización México, esta civilización Mesoamérica, esta civilización Anahuaca, como le quieras decir, ¿sale? La civilización europea, pues no, es la civilización que ahorita nos rige, pero la civilización europea no nació en Europa. La civilización europea tomaron de básicamente los romanos, ¿no? Pero de muchas civilizaciones turcos, bueno, muchas civilizaciones, pero los romanos. Y los romanos, pues vienen de los griegos. Y los griegos, pues vienen de Mesopotamia, o sea, ha sido no hay una raíz como la de la India, Mesopotamia, México, Inca, Egipto, ¿sale? Inclusive la de Egipto es de las más antiguas y Mesopotamia de las que crean lo que es Europa en la actualidad. Y Estados Unidos, pues es la parte inglesa y son las colonias de esa voz europea, ¿no? Entonces, hablando sobre cómo opinar o cuál es la opinión a nivel internacional de lo que es el territorio de Anáhuac, que en su casi totalidad pues es México, ¿no? Porque es México al centro, pero hay colonias de la Anáhuac, hay una parte colonizada al norte por los Estados Unidos de América, que son colonias, todas separaditas, ¿no? Porque hay unas California, hay otros Arizona, hay otros Texas, son distintas colonias, y al sur, países que se independizaron, ¿no? Pero entonces la gran parte de la náhuatl es México, o su parte central, y su voz viene desde hace 10,000 años. Porque si desde hace 10,000 años sabíamos cómo alimentarnos, con la milpa, el maíz, el chile, la calabaza, ¿no? Y por ahí después viene el chocolate, y les digo la cerámica, porque la cerámica, la importancia que tiene la cerámica es que si datan la cerámica, mientras somos nómadas, pues no te llevas toda la vajilla, ¿no? Agarras tus lanzas, el chilpayate y lo que puedes para irte a buscar dónde están las presas. Pero una vez que hay cerámica, significa que ya te asentaste, que ya tienes tu milpa, que ya te alimentas con lo que tú siembras y que ya tienes tiempo y todo lo que implica tener una vajilla y una jarra y un comal, ¿no? Que no es para, ya no eres nómada, ya te estableciste. Bueno, entonces, aguas con pensar como si todo esto fuera la voz que podemos tener. Aquí están hace 10,000 años. Pero entonces de repente hay gente que nos dice, no, México es independiente desde hace 200, o sea que nos dejan esta vocecita. Pero no, la voz de México sale desde adentro y desde ahí es donde tenemos que tomarlo. Ahora, para recuperar esa voz, pues lo primero que hay que hacer es recuperar la memoria, ¿sale? Y bueno, entonces vámonos ahora sí, felices y contentos con el tema del día de hoy, que es Tloquenahuaque. Aunque antes, bueno,
Toda esta cultura de México, pues empieza ya por Oaxaca, el Soconusco, antes de irnos a nuestro tema, ¿no? Esta voz de hace 10,000 años, y de ahí poco a poco crece hasta que se hace la cultura olmeca, después desaparece, y entonces aparece la tolteca y la maya, ¿no? Y después desaparece, y aparece la cultura purépecha, mexica y zapoteca, y después aparece Nueva España, y después aparece México. Pero nuestra voz viene, como les digo, desde el fondo. Cuidadito con pensar que nuestra voz viene desde que somos un país, México. En nuestro país, nuestra gran cultura madre es Anáhuac. Y Anáhuac es un mundo maravilloso. Y lleno de información, y lleno de voces. Pero tenemos mi propósito del cosmonauta Anáhuac es compartirles pedazos, frases, partes importantes de la cultura, partes importantes de la filosofía, no de estos últimos 200 años, sino de los más profundos, porque ahí es donde vamos a encontrar nuestros recuerdos más profundos de cultura que nos van a ayudar a entrar a este nuevo sexto sol, a ser una voz cantante en esta sociedad que está cambiando, que se está ajustando, que estamos encontrando nuevas formas para decir yo opino esto. ¿Y por qué lo opino? Porque mis conocimientos vienen de muy atrás, pero si nada más nuestra historia pensamos que viene de Benito Juárez, pues no, estamos mal, ¿no? Y yo sé que ustedes no quieren estar mal, entonces ahí les va. Otra cosa que quería platicar con ustedes, interesante que me sucedió esta semana, es que hubo varias preguntas, varias personas, maravillosos escuchas, videntes, oyentes de este programa Cosmonauta Anáhuac, que me preguntaban sobre las fuentes. Y bueno, por supuesto que tengo algunos libros y conforme, no algunos, tengo muchos libros y por supuesto conforme vaya encontrando, yo les voy a ir enseñando libros y voy a tratar de darles literatura para que ustedes investiguen. Pero les voy a contar una anécdota muy interesante acerca de esto de las fuentes. Ustedes se recuerdan que no fue hace muchos años que encontraron a la que le llaman la Tlaltecutli. Curioso que le dicen la Tlaltecutli porque Tlaltecutli significa señor de la tierra y le dicen la. Si fuera la sería la Tlalcíhuatl. Entonces ese es el Tlaltecutli o la Tlalcíhuatl. Pero bueno, la cosa es que es el señor, la señora de la tierra. Encontraron esta pieza que es hasta el momento el monolito más grande que han encontrado. Ya está en exposición ahí en el Museo del Templo Mayor. Es una pieza maravillosa. Tienen que ir a verla, ¿no? Pero entonces cuando yo la fui a ver, me di cuenta que tenía unos símbolos en los codos y en las rodillas que yo ya había visto en la Coyolxauhqui, que es la señora de la luna. Su nombre significa la de los cascabeles en las mejillas, la señora de los cascabeles. Pero bueno, entonces yo decía, ¿qué son esas señas, no? Y entonces, cuando yo estoy queriendo saber qué significan estos símbolos que tenía, que era como un ojito con una ceja y como una boca, ¿no? Yo decía, tengo que saber qué es. Y en eso, Eduardo Matos Moctezuma, que es un gran arqueólogo y antropólogo, que es el que dirige es el que ha traído a luz casi todos los descubrimientos del final del siglo XX y principios de este nuevo siglo XXI, o sea, un grande de los grandes. Iba a dar una conferencia en el Museo Nacional de Antropología e Historia, aquí en el bosque de Chapultepec, en el auditorio Jaime Torres Bodet. Yo, por supuesto, que me apunté, ya estaba puestísimo. Escuché toda la maravillosa plática de este arqueólogo y antropólogo tan reconocido y que yo también, por supuesto, reconozco y respeto, ¿no? Pero entonces, pues nunca tocó ese tema, ¿no? Habló un poquito más de anécdotas y cómo se la encontraron, pero pues obviamente no habló de los símbolos y demás. Y entonces, como terminando, siempre tenemos ganas de decir más y nos cortan el tiempo, dijo, bueno, quien tenga preguntas, vámonos a un coctelito que vamos a tener aquí adentro del Museo de Antropología, en uno de los pasillos, con una vista maravillosa, porque veíamos el calendario azteca por un lado y todo el patio maravilloso central que tiene ese museo.
y ahí pues una copita de vino, pues ahí ando con mi copita de vino esperando, porque todo el mundo estaba alrededor del gran maestro, del gran maestro Eduardo Matos Moctezuma. Cuando por fin me le pude acercar, me acerqué yo con mi copita de vino y le dije, maestro, yo quería hacerle una pregunta. Sí, sí, dime. Y disculpe, ¿me puede decir qué significa el símbolo que tiene en los codos y en las rodillas la Tlaltecutli? Porque tiene el mismo símbolo, la Coyolxauhqui. Híjole, qué pena, pero de la respuesta del maestro, no se las puedo decir porque no dijo nada. Fue de acción. Se me quedó viendo y su respuesta fue, ay, así, y me dejó, ¿no? Yo dije, habré preguntado algo que no, o qué pasó, y no tengo idea. Yo no sería ni capaz de juzgar al maestro, ni querer saber por qué fue su respuesta. Hablando de fuentes, ¿eh? Pero entonces, a la semana hubo una danza de la tradición. Hubo una obligación, fuimos todos a la danza, y entonces cuando estábamos en la palabra, uno de los jefes, ¿verdad? Uno de los jefes de la tradición, de la nada, porque yo no le pregunté nada, simplemente dijo, como la Coyolxauhqui, que tiene su ojo con ceja y su boca, y significa que, no, que todo lo ve, que nada se le escapa. Ay, caray, ¿no? Ahí estaba la respuesta. Entonces, las fuentes. Las fuentes, para mí, muchos conocimientos me han llegado a través del conocimiento de los jefes. Ahora, ¿qué jefes? ¿Eh? ¿Qué jefes? Pues los jefes de la tradición. Por supuesto, también de autores que tienen un renombre y autores que se basan en los libros, de 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 los libros, ¿no? Y bueno, toda la información es importante, pero entonces muchas veces la fuente viene de un jefe o de una tradición oral, y a veces sin que la pida siquiera. Ahora, lo que le contestaba a uno de mis estimadísimos, y que además me encanta porque son los que me preguntan y son los que me hacen más pensar y encender la cabeza, ¿no? Que hay que tener cuidado también pues, con las fuentes de tradición oral, porque pues, cualquiera se puede inventar lo que sea, pero por eso, pues bueno, yo confío en las fuentes, pero de los jefes de la tradición, que en su mayoría son los hijos de los nietos de los abuelos, o sea, además hay una cosa, son cosanguíneos, o sea, hay una línea sanguínea ahí de herencia, de conocimiento, ¿no? Entonces, digo más bien, sí, hay una línea de conocimiento maravillosa que sigue viva. En esos temas, como les digo, no me meto mucho porque no tengo permiso ni me corresponde a mí, ¿verdad? Pero bueno, hay toda una organización que soporta el peso y la organización de todas estas danzas, que es una corporación, o sea, no es de que vamos a juntarnos y a ver qué se nos ocurre, ¿no? Hay un consejo y bueno, ya si se me da permiso o si se me pregunta algún día hablaremos de esas cosas. Y algunas otras fuentes pues llegan muy atinadamente. Entonces, por ejemplo, yo aquí hoy les voy a contar un pedacito de este libro que se llama Cultura Gnóstica Tolteca, el Tehuamochtli, de Víctor Manuel Chávez Caballero. Y entonces, bueno, él habla, enseña cosas muy interesantes sobre todo cómo se conformaba la sociedad y los calpulis y conceptos. No, el libro es maravilloso. Si lo encuentran, de veras, se lo recomiendo mil, es una maravilla. Pero tiene en una de sus partes, muy al principio, que es la tradición oral, la cosmogonía del Anáhuac de México. Y él dice que se lo dio, no sin un poco de reticencia, porque es tradición oral, ¿no? Pero bueno, los tiempos cambian y de la tradición oral, pues ahora ya podemos hacerlo escrito y entonces ya no tienes que aprendértelo de memoria, sino ya lo escribes y lo dices tal cual lo escuchaste. Entonces a él dice, el siguiente texto corresponde a la tradición oral,
Nos lo proporcionó, no sin resistencia, un amigo, el ilustre náhuatl profesor Pablo F. García de Tepoztlán, Morelos, quien a su vez lo recibió de un anciano de Iztapalapa. O sea, las fuentes, ¿no? Pero entonces, aquí a lo que voy con esta fuente es que cuando yo la escuché, esto no se los voy a leer completo ni se los voy a contar completo porque esa es una clase enterita. Pero les voy a contar unos pedacitos sobre Tloquenahuaque, pero la maravilla es que cuando yo escuché esto, cuando yo lo leí, cayeron los conceptos, pero como la pieza que faltaba en un rompecabezas, la pieza exacta que faltaba. Entonces, para mí, esa es otra de las formas en las que dices, esta es una fuente verdadera, porque encajó perfecto. Ustedes saben que si quieren meter a fuerzas una pieza en un rompecabezas donde no va, no va. Y cuando va y cae, pero sin esfuerzos, dices, aquí estaba. Y muchos conceptos que yo tenía, ¿no? Digo, sí, sobre la náhuatl, sobre México, sobre la filosofía, embonaron perfecto con esto que les voy a contar ahorita. Pedacitos, no se los voy a contar todo, ¿no? Y bueno, entonces, todo esto es para contarles de esta fuente. Ahora, ya la última rebanadita para contarles acerca de lo que les voy a platicar hoy, es que hablando también de esto de las fuentes, mi propósito al platicar sobre estos conceptos filosóficos, sobre estos mitos, sobre estas leyendas, de la náhuatl, de México, de los nahuas, de los mexicas, de donde los tenga, de los tome, ¿no? Es que recuperemos esos conceptos filosóficos en nuestra memoria para que se active nuestra memoria. O una de dos, o se activa nuestra memoria porque ahí tenemos en nuestro ADN todas estas cosas, o nos produce estudiar. Como les digo, a mí no me crea nada, pero si de repente algo les enciendo, con eso tengo para que vayan y busquen un libro, la Wikipedia, una enciclopedia, una biblioteca, lo que quieran, pero con encenderles la llamita del antiguo conocimiento náhuatl y entender por qué la cultura de la náhuatl de Mesoamérica es de las más antiguas del planeta, porque sus conceptos están tremendos. Y hoy vamos a platicar de uno sobre Tloquenahuaque, ¿no? Pero entonces mi objetivo es contarles los aspectos filosóficos, los conceptos y los mitos. A mí no me pregunten fechas y cosas de esas, o cantidades, porque es así, tengo que estudiarlas y apuntarlas. Los números, híjole, soy muy bueno para los números, pero la memoria, de repente eran 3 y digo, ay, pues eran como 30 o 3,000. No sé, eran 3. Entonces, yo lo que quiero es meter ahí el tenedor en la filosofía, en la filosofía. Y bueno, Tloquenahuaque. Tloquenahuaque, este nombre significa el dueño del cerca y del junto. Pero para llegar bien a este concepto, les voy a leer un poquito, no exactamente les digo porque si no ya nos vamos a otra clase, pero les voy a contar un poco acerca de lo que dice esta tradición oral, que de Iztapalapa fue a Tepoztlán, de Tepoztlán fue al autor de este libro llegó a mí, y de mí espero que desde el fondo se esparza al mundo, ¿no? Algún día no la sabremos completita. Ah, pero para eso sí necesito mis lentes. Aunque no la voy a leer completita, porque algunos pedacitos me los sé. Y la transmisión pasada o antepasada ya les había contado un pedacito de esta palabra. Y es maravillosa. Y dice así. Aquí comienza lo que se dice acerca del fundamento de la religión azteca, tal como lo oímos y recibimos de labios de nuestros antepasados, cuando nos enseñaban en secreto y nos prevenían cómo transmitirles verbalmente a nuestros hijos este conocimiento para que a su vez se lo hicieran comprender y sentir a sus sucesoras generaciones. Primero, escuchad y sabed que al principio nada era, nada existía, solamente él, Ometecutzintli, por siempre y para siempre ha existido. Pero Ometecutzintli es en verdad todopoderoso y se basta a sí mismo para crear y creó.
Y una vez creado, dijo que tenga vida todo lo creado y a su vez sea creador. Y si no crea, que perezca. Yumetzecotzintli, después de haber creado muchas cosas, creó los cielos y la tierra, pero al principio la tierra no tenía forma, porque la forma no existía. Pero Metecutzintli creó la voluntad, que es invisible, porque solo es una fuerza, y le llamamos Huitzilopochtli. Huitzilopochtli hizo la forma, y con la forma hizo los montes, los valles, los ríos, los lagos y los mares. Y cuando ya no pudo crear más, y sintiéndose próximo a perecer, oró por primera vez. Su actitud agradó a Ometecutzintli, y por eso Ometecutzintli creó la luz, enseguida creó el calor y el frío, las nubes y los vientos, y luego el relámpago y las tempestades. Entonces comenzó a llover sobre la tierra, y poco a poco fueron naciendo las plantas y los animales que viven en la tierra y en el agua. Pero al principio las hierbas y los árboles no tenían color, las flores carecían de aroma y las frutas no tenían sabor, y todo cuanto existía sobre la tierra se mantenía quieta y silenciosamente. Entonces Ometecutzintli creó la inteligencia, a la que llamó y llamamos Quetzalcóatl, y la asoció a Huitzilopochtli. Y ya unidos hicieron ambos el color primero, luego el olor y el sabor, y por último el sonido. Esta palabra maravillosa, se sigue hablando de la creación, hablando cómo van y le dan el olor a las plantas, el sabor a las frutas, el color verde a todas las plantas, y le dan finalmente el color azul zafiro a los mares, el color zafiro de los mares, y pintan el cielo también. Y cuando ya nada pudieron hacer de nuevo, oraron. Se los estoy resumiendo, ¿eh? Y una vez que oraron, entonces, y ya cuando nada pudieron hacer y se sintieron próximos a perecer, oraron. Y todo cuanto ya tenía vida en la tierra, oró también. Entonces los remansos alborotaron sus aguas, las plantas se agitaron y los ríos murmuraron por primera vez. Aquí habla un poco acerca de la creación, ¿no? Acerca de los pájaros, las flores que se transforman en mariposas, y como unas vuelan hasta arriba, hasta el cielo y se convierten en estrellas. Que en esto, bueno, poéticamente es maravilloso, pero todo tiene un trasfondo científico. Ahora, la cosa es que cuando ya terminan esto, ¿no? Todos estos hechos fueron del agrado de Ometecutzintli, y por eso creó la memoria, a quien llamó y le llamamos Tezcatlipoca, y la asoció a Huitzilopochtli y Quetzalcóatl, dictándoles este destino. Vivirán siempre cerca y juntos, y su unión se llamará Tloque Nahuac. Ok, pues miren, esta maravillosa palabra, que la saqué de este libro del Tehuamochtli, nos está hablando entonces que Tloque Nahuac está formado de estas tres potencias, que es la voluntad, la inteligencia y la memoria, que nombradas en Anáhuac sería la voluntad Huitzilopochtli, la inteligencia Quetzalcóatl y la memoria Tezcatlipoca. Entonces, esto vendría siendo pues la Divina Trinidad mexicana, ¿no? Aunque esta historia no se queda aquí. Como les digo, ya para seguirnos con esta historia, no, hombre, es toda una clase ir viendo párrafo por párrafo a ver qué nos dice. De por sí este libro ya nos dice bastantes cosas después de contar esta palabra, nos dice sus conclusiones, pero bueno, a través de su estudio, no solo yo, sino todos podemos sacar y entender conclusiones. Que bueno, de eso se trata la filosofía, ¿no? Que siempre debe haber alguien que diga, no, espérate, ya te estás volando mucho, ¿no? Qué difícil, porque sí está como para volarse. Pero bueno, entonces, estas tres potencias, después de que Ometecutzintli las crea y las une, entonces se precipitan para seguir creando y ¡pum! Se separan. Y entonces, pues cuando se separan,
pues todo empieza a descomponerse porque fueron hechas para estar cerca y junto, para estar siempre cerca y junto. Y entonces después de estar mucho tiempo separados se vuelven a unir y cuando se unen se aterran tanto de lo que vivieron estando separados que se abrazan y ya no hacen nada. Y entonces la tierra se vuelve a secar. Y entonces Metecotzintli, desde el 13º cielo, los llama. Y entonces ellos suben al 13º cielo. Y ahí, en su presencia, de Metecotzintli, brota, surge una gota de sangre. Y esta gota de sangre cae a la tierra. Y antes de caer a la tierra se detiene, comienza a brillar y se crea el Padre Sol. Y el Padre Sol comienza a calentar y fecundar la tierra. Y después toma estas tres potencias, voluntad, inteligencia y memoria, y las convierte en una sola gota de sangre y las avienta también a la tierra. Y antes de caer, al ir cayendo, se convierten en 5 gotas. Antes de caer a la tierra en 5 partes se abre y cada una de estas gotas entra a la tierra y se vuelve a cerrar. Entonces, Ometecotzintli, él mismo, baja, saca cada una de estas gotas de la tierra, les da forma, les da color, les da peso, y en ellos deposita el hambre, la sed y la pereza. Y entonces estos 5 seres ya están poblando la tierra, ya con un sol. Estos mismos 5 seres que vinieron de los 3. Estos 5 seres después en la historia siguen o hacen muchos esfuerzos por unirse y unirse y unirse. Y cada vez cuando más se acercan, se desangran sus cuerpos, toman esa sangre que se junta en el centro y vuelven a unirse y vuelven a desangrarse y vuelven a tomar su sangre y siguen uniéndose, uniéndose hasta que se encuentran finalmente de nuevo, ya siendo 5. Y bueno, aquí sí, les voy a decir por qué se me va. Ajá. A la hora que quisieron comunicarse con los demás, les fue imposible, porque 1 águila solo podía ver, 2 tigres solo podía oír, 3 serpientes solo tenía tacto, 4 conejos solo podía percibir los sabores, 5 venado solo podía oler. Estos son los 5 que salieron de los 3. Pero finalmente se estrechan, se abrazan y en un fuerte abrazo se sienten tan cómodos que se van relajando y relajando y relajando hasta que al final cuando ya están totalmente relajados se quieren volver a separar y ya no pueden porque ya son uno, ya son Tloquenahuaque. Finalmente se cumple su misión y se convierten en un solo ser. Ahora, este ser todavía no somos nosotros, pero sí es nuestro Padre. Porque entonces Tloquenahuaque, que habitaba solo en toda esta maravillosa creación, un día, en sus sueños, sueña que el Dios, que el Padre Sol le dice, Ometecotzintli quiere que la tierra sea poblada. Y entonces se despierta y dice, ay caray, ¿no? ¿Qué onda con eso? Se va, se baña y regresa. Y se acuesta otra vez. Y entonces vuelve a soñar que le dice lo mismo el Padre Sol, pero la sueña con un gran ramo de 5 flores enfrente a él. Y entonces se despierta y lo quiere abrazar, y cuando lo abraza, entre sus brazos, tiene a una hermosa mujer llamada Macuilxóchitl. Macuilxóchitl significa 5 flores. Y entonces, pues a esta hermosa mujer es con la que él, pues crea a la primera generación de la humanidad. Dice la historia que entonces él siembra 800 veces en Macuilxóchitl, Tloquenahuaque siembra 800 veces en Macuilxóchitl, sembrando en cada vez una gota de su sangre, con un pedazo de su carne y un pedazo de sus huesos. Y entonces así van desapareciendo Tloquenahuaque y Macuilxóchitl, y a la mañana siguiente, cuando sale de nuevo el Padre Sol, de levantarse del lecho 800 personas, que son 400 parejas, hombre y mujer. Estas 400 parejas son la primera generación de nuestra raza, ¿no? ¡Órale! Pues eso es Tloquenahuaque, ¿no? Y entonces, bueno,
Por ahí tengo otro libro, que no tengo aquí, pero tengo otro libro de mitología náhuatl. Y en este libro también dice, ahorita se los voy a buscar, pero este libro también dice que Tloquenahuaque es uno de los nombres de Dios, que así se le nombraba a Dios. Entonces, bueno, después de lo que les acabo de platicar, pues es una de las esencias que da Dios. Dios es el todo, Dios es el todo, y Tloquenahuaque es una de sus formas, y es Tloquenahuaque viene siendo pues lo que se refleja en nosotros, ¿no? Porque todos nosotros tenemos esas tres potencias que se convirtieron en cinco, porque esas tres potencias, pues las tenemos aquí, ¿no? Voluntad, inteligencia y memoria. Y no podemos avanzar ni ser si no tenemos en equilibrio estas tres potencias. Porque si soy pura voluntad, ¡éjole! Es cuando uno empieza a tomar decisiones a lo tarugo porque dice, sí, sí, vamos a hacer, yo voy, a mí díganme, pero no tienes ni para dónde, ¿no? Y le tienes que poner la inteligencia para que con esa voluntad maravillosa que tenemos para crear con las manos, para movernos, para avanzar, para hacer todo, entonces con la inteligencia ya creas, ¿no? Creas cosas con olores, con sabores, con textura, o sea, entonces ya nos volvemos una máquina de creación. Y la memoria fundamental para no volver a crear lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo siempre, ¿no? Esas tres potencias son las que nos hacen ir siempre en esta espiral que vamos avanzando, porque lo que ya creamos, gracias a la memoria, nos acordamos que ya está creado, ¿no? Entonces, pero además estas potencias luego se convierten en cinco, que son nuestros cinco sentidos, ¿no? Es el tacto, el sabor, el gusto, el olfato, el oído, la vista y el oído, ¿no? Entonces, como ven, como todos estos conceptos, Tokenahuaque es un concepto maravilloso y muy, muy rico. Porque también hay otro dato muy interesante para que entiendan, para que entendamos, yo así, para que entiendan, no, discúlpenme, para que entendamos todos, porque yo de repente también se me van, ¿no? Son conceptos que ojalá que saliendo de esta reclusión en nosotros mismos, que es una maravillosa oportunidad para recluirnos y callarnos para encontrar la voz interna, podamos salir y nos volvamos a juntar todos en vivo, ¿no? Ándale, esto significa que ya se va a acabar el tiempo. este, para que podamos platicarlo y filosofarlo y encontrar. Porque ahorita me viene a la memoria, hoy que escribía la clase, la transmisión, me venía a la mente cómo se presentó Santa María Tehuatlacupe, que se volvió Santa María Guadalupe, que actualmente la conocemos como la Virgen de Guadalupe. Ella se presentó después de presentarse con Juan Diego Cuautla Toatzin, de preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? Que primero, eso es maravilloso, primero se interesó en él, siendo quien es, demostrando una humildad maravillosa, primero le preguntó, ¿cómo estás? Y una vez que ya le dijo, Juan Diego, ¿cómo estaba? Ella se presentó. ¿Y cómo se presentó ella? Ella dijo, soy la madre de Inteotl Dios, o sea, Dios. De Ipalnemohuani, que significa aquel por quien se respira. De Teyocoyani, que es el constructor de los hombres. De Loquenahuaque, el dueño del cerque del junto. Ilhuicagua, el dueño de los cielos. Tlalticpaque, el dueño de la tierra. En sí, le dijo, soy la madre de Dios, y le dijo todas las esencias o todas las energías o todas las maneras como nos referíamos a Dios. Porque Dios, pues es un poco más, ¿no? Que un hombre barbado sentado en un gran trono, ¿no? Dios es el universo, Dios es idea, Dios es concepto, Dios es materia, Dios es movimiento, Dios es muchísimas cosas. Y bueno, entonces yo estoy feliz de haberles compartido hoy una de esas maneras de encontrar una de las esencias de Dios. Entonces, Tloquenahuaque, ¿es Dios? No, como les digo, Dios es todo, el universo, Dios es todo. Pero para entenderlo, para tratar
ni siquiera entenderlo, porque, híjole, eso era como querer entender el universo, ¿no? Para aplicarlo, bueno, pues ahí está el concepto de Tloquenahuaque, formado de 3, que se convierte 5, que se convierte 1. O sea, si ven, también además aquí hay un conocimiento y una cosa matemática maravillosa, ¿no? Que también estaría muy interesante platicar. Pero como les digo, eso ya es una clase completita de nada más esta palabra que nos llegó gracias a Víctor Manuel Chávez Caballero, a través de su libro El Tehuamochtli. Y bueno, pues en El Peregrino de la Náhuac, que es ya lo que a mí me tocó exponer a través de Seacatl Macehualtzin, también hay un capítulo, el principio de un capítulo que lo dedico o lo empiezo con Tloquenahuaque, y en este sentido de la reunión, de la unión de las razas, o sea, no es reunión así de pachanga, de fiesta, no, más bien es de volver a unirnos, porque cada sol, empezamos separados y nos volvemos a unir. Y viene otro sol y nos volvemos a separar, y nos volvemos a unir, o cada vez nos vamos uniendo más. Cada vez nos vamos uniendo más. Son conceptos bien bonitos y bien interesantes porque, como ven, pues al final de este quinto sol, pues estamos en la famosa globalización, pero al final del cuarto sol también estaban uniéndose, aunque cada vez, pues como les digo, pues esto va en espiral, va en ascendente, va en evolución, aunque de repente nos sintamos involucionados, pero no, somos evolucionados, vamos evolucionando. Lo que tenemos que cambiar es más bien la conciencia. Y entonces, recapitulando, para ya cerrar el día de hoy, el Tloquenahuaque, del dueño del cerca y del junto, entonces volvamos a retomar de esto cerca y junto, mexicanos universales, porque no es un mensaje nada más para los mexicanos, es también para los olmecas, los toltecas, los mayas, los chichimecas, los purépechas, los, ¿cómo se llama? Chicanos, los franceses, los rusos, los ingleses, todos. ¿Por qué? Porque tenemos que recortar todas las piezas de rompecabezas para el nuevo paso que estamos dando. Pero para poder sacar nuestra voz más interna, tenemos que recuperar este conocimiento ancestral riquísimo, pleno, maravilloso, porque nos falta esa pieza, les digo, del rompecabezas, para poder tener la voz completa. Si no, a la hora que nos dicen, a ver, ¿tú qué opinas? No, pues nada más opino lo del catolicismo. No, no, nada más opino lo de los hindús. Pues no, no. ¿Quieres tener una opinión completa? Yo quiero que la tengas, es mi propósito que la tengas. Entonces yo voy a hacer todo lo posible por recuperar este conocimiento tan antiguo y maravilloso que le pertenece a Mesoamérica, el Anáhuac, a México, dile como quieras. Esta zona del planeta que tanto, tanto dio y que es tan antiguo. México no nació hace 200 años. Por ahí tengo una calcomanía que dice 710 años de gloriosa mexicanidad, que fue a propósito de los 200 años de la independencia y los 100 años de la revolución. Y está hablando de 710 de mexicanidad, y bueno, de toltequidad, de anahuaquidad, ¿no? De anáhuac, de conocimiento ancestral, son mucho más años. Son, dice la datación, como 10,000, ¿no? Los 8,000 antes de Cristo, más los 2,000 que llevábamos. Hombre, vamos a acordarnos de toda nuestra memoria para acordarnos que nuestra voz vale y vale mucho. Porque estamos a punto de darla, estamos a punto de tener que decidir cuál va a ser el rumbo que sigue. Bueno, ya estamos decidiendo, pero vienen decisiones más fuertes para decidir el rumbo de la humanidad, y todos tenemos que tener una masa crítica que recordemos este conocimiento mexicano. Para volver a ser Tenochtitlan, no. Para ser Nueva España, no.
Para ser México, yo creo que tampoco. Hay un paso que viene nuevo, pero nuestra voz tiene que venir desde lo más profundo. La próxima transmisión, el próximo miércoles, les voy a hablar un poquito de, como les había dicho, qué tiene que ver esto en nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestro hígado, ¿no? Que en náhuatl sería Tonali, Teyolía y Hiyotl, ¿sí? Es un concepto muy interesante que es sobre dónde está depositada nuestra vida. Entonces ahí, bueno, los espero con muchísimas ganas. Yo estoy muy emocionado de seguir compartiendo estos conceptos, esta filosofía con ustedes. Cualquier cosa, pregúntenmela, yo fascinado, ¿no? Digo, sí, de contestarles, de buscarle, de rascarle más, de acordarme de qué libro, de dónde lo saqué. Cuando me lo dijo un jefe, pues yo no puedo decir ni siquiera el nombre del jefe, ¿no? A menos que me den permiso, pero lo importante es encender nuestra memoria y empezar a recordar y moverles la voluntad para que ustedes también pues empiecen a investigarle un poco más y juntos entonces digo crear una masa crítica que tengamos más conocimiento sobre nuestro maravilloso y antiguo Anáhuac. Entonces, bueno, los beso, los abrazo, los apapacho, cuídense mucho de cualquier cosa, ¿no? No vamos a mencionar nada, pero lo que más deben de cuidar son sus pensamientos porque los pensamientos, pues igual son los sueños que se hacen realidad. Hagamos realidad lo más maravilloso, lo más luminoso de nosotros mismos. Los adoro, los quiero y estamos viéndonos. Ya saben, mañana ya está esto en el canal de YouTube Gustavo Sández Guerrero. Tloquenahuaque, el cuarto capítulo de El cosmonauta Nahua. Que espero que al rato seamos muchos cosmonautas nahuas. Cuídense, pórtense como quieran, pero no hagan tiznaderas ni para ustedes ni para los demás.